Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Pedro Orozco Gómez, soy el director general honorífico del Instituto Iberoamericano en Educación y Complejidad, Sociedad Civil, Paulo Freire. Les envío un gran saludo y desde luego agradezco la invitación a esta conferencia en el marco de la Jornada Internacional para la Sustentabilidad Ambiental en el marco del Día Mundial del Voluntariado y el Ciudadano Ambiental 2020 modalidad virtual. Desde luego estos temas a desarrollar, la sustentabilidad ambiental, la ética, educación y cultura ambiental, cambio climático, gestión integral del agua, gestión de residuos, participación ciudadana y empoderamiento comunitario para la sustentabilidad y la institucionalidad ambiental. Desde luego, deseo extender mi más cordial agradecimiento al vicerrector académico de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, al doctor Gustavo Jaime y desde luego a mi colega y amiga, la maestra Yuleimi Peña de Marchán, que es también académica en esta institución. Bueno, pues el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el replantear el concepto de sustentabilidad en una era planetaria. Hace ya algún tiempo he dedicado mi vida al estudio de un fenómeno llamado complejidad, principalmente en dos acepciones, ¿verdad? La parte de la teoría de la complejidad, esta área que ha estado pues fuertemente marcada por los avances tecnocientíficos, principalmente en el área de la cibernética, la informática, la robótica, el área de los sistemas, y por el otro lado, la visión epistemológica de la complejidad, desde luego siempre presente la escuela europea, la escuela francesa de las ciencias sociales, y en este caso uno de sus principales representantes es un hombre que nace en 1921 y que le toca enfrentar las vicisitudes del siglo que recientemente acaba de concluir. Nace en el seno de una familia judío sefaradí y que su principal o uno de sus principales legados pues ha sido que nos ha enseñado a transgredir las fronteras del conocimiento, de las disciplinas y deja, entre otras cosas, algunas preguntas lapidarias, fundamentales, como ¿qué estamos haciendo con la vida? Y que el reto de la generación de relevo será salvar a la humanidad. Me refiero al francés Edgar Morgan, Mogan, bueno, pues heredero de toda esta tradición de la escuela francesa de las ciencias sociales, inicia este trajinar por allá de los años 60, un hombre que tiene casi 100 años y que, bueno, pues nos dice que el hombre es ese animal loco y que en su locura ha inventado la razón. Pues yo quiero, a partir de estos conceptos, como les platicaba, replantear el concepto de sustentabilidad, desde luego en una era planetaria. Si diéramos una definición canónica u ortodoxa del concepto de sustentabilidad, estaríamos hablando de que es no comprometer los recursos presentes y futuros de las siguientes generaciones. Esto, como ustedes saben, en 5.000 años de historia registrada, los seres humanos le hemos causado más estragos al planeta Tierra que incluso los dinosaurios, ¿verdad? Que tenían, dicen, el cerebro del tamaño de una nuez o de un guisante, una almendra. Pero con todo y todo, pues vivieron, dominaron el planeta durante millones de años y a no ser por el asteroide que dicen que cayó en el planeta, seguramente ustedes y yo no estaríamos platicando. De tal suerte que con los procesos de transformación económica, producto de las actividades de la especie humana, pues hemos llevado al límite precisamente el tema de la sustentabilidad. De hecho, platicando con un colega me decía que era la sustentabilidad bla 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 bla, porque únicamente se han adoptado cuestiones estéticas, ¿cierto? Con el concepto verde. Entonces, en este momento, y me parece que con un mensaje esperanzador,
que al final de mi participación es lo que les quiero dejar y que se sumen a esta cruzada, en la cual, bueno, pues estamos hablando de un renacer de la humanidad. Ante los cambios climáticos, el descongelamiento de los polos, el incremento gradual de la temperatura de nuestro planeta, el tema de la alimentación, las migraciones que se siguen llevando a cabo, la gente busca mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, el tema de la paz y la seguridad internacional, el combate al terrorismo, desde luego el hambre, como lo mencionaba, la pobreza, que ha sido uno de estos flagelos en los cuales los países, principalmente latinoamericanos, tenemos una cantidad impresionante de desequilibrios o asimetrías entre las personas que tienen y las que no tienen. En México, por ejemplo, podemos encontrar a uno de los tres ciudadanos más ricos del planeta, pero también en la parte alta de la montaña de Guerrero, un departamento, un estado de la República Mexicana, tal vez podamos encontrar al ciudadano más pobre a nivel planetario. Estos llamados procesos de africanización, ¿verdad? Donde veíamos a través de los documentales estos niños que caminaban de manera esquelética, las piernas y los brazos muy largos y los estómagos muy bien trudos, inflamados precisamente por la cantidad de parásitos los cuales los estaban extinguiendo, depredando, pues los encontramos en muchas poblaciones de nuestra América Latina. No tenemos que ir hasta África, ¿verdad? Para ver estas figuras dantescas. Entonces, partiendo de estas consideraciones, el replantearnos precisamente la sustentabilidad en una era planetaria, Edgar Morán nos menciona en un trabajo que desde el espacio exterior no se ven fronteras entre los continentes, entre las diferentes masas rocosas. Se ve un planeta azul con sus masas continentales y que realmente nosotros hemos construido estas barreras ideológicas, políticas, religiosas para segmentarnos, ya sea por nuestra creencia, nuestra afiliación, incluso por el color de tez, ¿verdad? El color de nuestra piel. Y si recordáramos este periodo tan ominoso de la humanidad que como fue la esclavitud, pues ahí está esa asignatura pendiente. Me parece que en todo caso se nos debería de retirar el calificativo sapiens a la especie porque hemos actuado de múltiples maneras y no necesariamente de una forma inteligente. Entonces, partiendo de estas consideraciones y que desde el espacio no se ven estas barreras que nosotros mismos hemos inventado, pues somos responsables, ¿verdad?, en esta conciencia planetaria, en este renacer de la humanidad en el cual cada ser humano debe de partir de un concepto que es la responsabilidad existencial. Es decir, antes que recurrir a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos, debemos de ser capaces de responder por nuestras propias personas. Yo he visto a través de los procesos educativos un mecanismo para buscar esa movilidad social, ese mejoramiento de nuestra calidad de vida, ya sea como personas y eventualmente como poblaciones, sociedades y desde luego países. Esta sentencia de infancia es destino, como mencionaba el gran Cornelius Castoriadis, yo no creo en ningún tipo de determinismo, sea este político, económico y social. Entonces, esas sentencias para mí no aplican. Yo más bien apoyo y trato de impulsar esta meritocracia, ¿verdad? Esta cultura del esfuerzo y agradezco esta oportunidad para llegar a todas y a todos ustedes en este marco referencial. Y como les decía, cada uno debe de ser responsable en primer plano de su propia conciencia, de su propia existencia, desde luego haciendo todo lo posible con lo que se tiene. No podemos hacer más allá porque bueno, el último milagro económico del que tengo referencia pues es el ejecutado por Jesús con la multiplicación de los panes y de los peces. De ahí en fuera todo es trabajo y se explica a través incluso de esas variables macroeconómicas. Una vez que nos hacemos responsables en esta concientización de nosotros mismos, podemos entonces buscar apoyar al prójimo, ¿verdad? Al ser inmediato y no necesariamente estarnos desgarrando las vestiduras porque efectivamente todo lo que está
pasando en el planeta, porque somos tan pequeños y se los digo con toda humildad de rigor, no nos alcanzaría una vida para desentrañar los misterios únicamente de nuestro planeta, ¿verdad? Sabemos que existen millones de sistemas interestelares en los cuales, bueno, tal vez en alguno de ellos pudiera existir una forma de vida inteligente, igual o superior a la nuestra. No lo sabemos aún, pero bueno, la ciencia se mueve hacia esos ámbitos. De tal suerte que en este orden de ideas buscaríamos responsabilizarnos de nuestra parcela, el área que nos toca como países. Por ejemplo, en el caso del gigante sudamericano Brasil, tiene la responsabilidad de cuidar este gran pulmón del planeta que se llama la selva de la Amazonas, ¿verdad? Ahí ya el tiempo y seguro el juicio de la historia tendrá que llamar a cuentas, en todo caso a los brasileños y a Jair Bolsonaro por lo que está sucediendo con esta quema y tala indiscriminada de la Amazonas. Lo mismo pasa con la segunda selva más importante del continente, que es la selva Lacandona, que se encuentra a resguardo del estado mexicano de Chiapas y que también en ese orden de ideas el presidente en turno y desde luego los mexicanos y las mexicanas somos responsables en esta cultura, en esta visión planetaria de entregarle los mejores resultados a nuestros congéneres, a nuestros compañeros de especie y desde luego buscar, ¿verdad?, que nuestros hijos, nuestros nietos no tengan que conocer a los animales, a las diferentes especies en las cuales pues se han extinguido. Yo he visto hasta con cierta sorna y lo he dicho en diferentes escenarios que es muy curioso los eufemismos con los que hablamos para referirnos a ciertas circunstancias. Por ejemplo, le llamamos cambio climático a una catástrofe ambiental, ¿verdad? Porque las cosas hay que decirlas con la semántica correcta para precisamente poder, poder dimensionar esta situación y en este sentido también tenemos, por ejemplo, dicen desaparición de especies. ¿No? Pero realmente no es desaparición de especies, es extinción de especies por la intervención de la mano del hombre. Ahora incluso con el tema del COVID-19 que se ha cobrado con la vida de muchas personas, pues vemos, ¿verdad?, cómo en diferentes lugares empiezan a satanizar a diferentes especies como el bisón en Europa y sacrifican sistemáticamente a estos animales. En todo caso, es por ahí donde tenemos que cobrar conciencia. Tenemos un componente biológico. Se dice que el ser humano es un ente biopsicosocial espiritual. Yo en el pregrado estudié la licenciatura en psicología y bueno, muchas veces hemos dejado de lado el componente de vida, biológico, y podernos integrar en un gran ecosistema ordenado, desde luego respetando a las especies con de las cuales nos alimentamos, nos vestimos e incluso experimentamos para desarrollar medicamentos, fármacos, para atender las enfermedades propias de nuestra especie. Entonces, ese componente biológico se debe de armonizar. Durante muchos años, la economía y la ecología han estado divorciadas, ¿verdad? Ha tenido, y ese divorcio, esa separación, pues nos ha llevado al borde, y no es exagerar, de la extinción, porque imaginen por un momento si con 7.500 millones de seres humanos en el planeta tenemos problemas, serios problemas para alimentar a nuestra población. ¿Qué sucederá cuando seamos 15.000 millones de seres humanos? Yo los invito a que se hagan la pregunta de si el planeta y los recursos bióticos de los cuales dispone estará en posibilidad de alimentar a una especie que no solamente es inteligente, también es creativa, pero es beligerante, es hostil y también somos depredadores. Nosotros no tenemos grandes colmillos o garras para ser cazadores en ese término, pero a través de un proceso evolutivo y la relación cerebro-humano-objeto hemos desarrollado armas que incluso Edgar Morin menciona que solamente conoce a una especie que ha diseñado armas de extinción masiva para aniquilar
a los miembros de su propia especie, ¿verdad? Y en este caso es el hombre. Yo no sé, ustedes me darán alguna referencia de alguna otra especie que haya diseñado armas para matar a distancia a los miembros de su propia especie, pues seguramente no. Entonces, partiendo de estas consideraciones, como yo les mencionaba, el reto que tenemos pues es hacer sustentables. Yo mencionaba hace un momento el divorcio, la desvinculación de la economía y la ecología. Bueno, pues ahora aparece, como les decía en este mensaje esperanzador, que hay una área que se llama la economía ecológica, es un área transdisciplinaria. Ustedes recordarán que esta llamada transdisciplina, impulsada por Basarab Nicolescu en su tratado, los tratados, bueno, pues siempre marcan un parteaguas, ¿cierto? Entonces, esto nos implica un antes y un después. Hablar de transdisciplina es hablar entre las disciplinas y más allá de las disciplinas. Esto que le hemos denominado un diálogo de saberes y no ver a la ciencia fragmentada, ¿verdad? La realidad no se presenta aislada, se presenta integrada en un todo y es así como lo podemos revisar. El propio Edgar Morán en sus estudios menciona que los niños, las niñas, cuando pequeños no ven una realidad fragmentada, ven una realidad integrada, porque incluso hasta por procesos neurológicos nuestro cerebro trata de hacer cierres y trata de hacer estas vinculaciones para que podamos tener una visión ampliada y en su totalidad de la realidad. Dicho esto, entonces a través de la economía ecológica buscamos armonizar, ¿verdad? Nuestros procesos industriales, los cuales pues puedan mantener en un equilibrio a la flora y a la fauna de nuestro planeta. El gran ecosistema que es el océano, bueno, pues hasta ahí también no hemos dejado reproducir, no les hemos respetado la veda a las diferentes especies de las cuales nos alimentamos del océano y pues se ha llevado precisamente a estos puntos de inflexión. De tal suerte que este mensaje que yo les hago llegar a través de esta invitación es que pues replanteemos nuestras actividades. El agua dulce que tenemos en el planeta es poca. Siempre se dice que este planeta, tres cuartas partes son océanos. Pues sí, pero es agua salada. Y los procesos de desalinización, hay que preguntarle a los árabes cuánto cuestan, ¿verdad? Son procesos carísimos porque es el agua más salada que podemos encontrar. Entonces, si no queremos vernos en estos escenarios apocalípticos donde un grupo humano invada a otro para quitarle sus recursos, sean alimentarios o incluso el agua, porque sin alimento podemos sobrevivir aproximadamente 40 días en un proceso de desnutrición, pero sin agua no necesitamos, perdón, ni siquiera perder la mitad o el 50% del recurso hídrico de nuestro cuerpo. Que perdamos un cuarto de agua nos puede causar una muerte por deshidratación. Entonces, en este orden de ideas se ve la importancia del agua. Sin petróleo podemos existir, podemos explorar nuevas formas o nuevas alternativas de energía, principalmente la solar, energías limpias, ecosistemas, ecotecnias limpias, pero sin agua no es posible la vida. Entonces, yo las y los invito a que nos replanteemos esta era planetaria y que cada quien, desde su ámbito de influencia, sea la academia, sea la política, sea la empresa, pues busquemos, ¿verdad? Precisamente responsabilizarnos del lugar, del entorno que nos toca a ustedes allá en Venezuela, a mí acá en México y las personas que nos sigan en diferentes partes de Latinoamérica para que precisamente podamos hacer sustentable y sobre todo responsabilizarnos de los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y bueno, finalmente les envío un gran saludo, les agradezco por haberme acompañado durante esta breve presentación, esperando que no sea la última y recordar que en esta era planetaria cada una y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad histórica que cumplir
con sus comunidades, con sus sociedades, con sus países, y que en la medida en que hagamos un trabajo y que sumemos, como decimos, un grano de arena, haremos el esfuerzo. Finalmente, la gran resultante será hacer de este lugar un espacio habitable donde todos podamos coexistir de manera armónica y pacífica. Reciban un gran abrazo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.